Carlos Albert, qué gusto me da recibirte en estos diálogos sin balón. Al contrario, Robert, es a mí al que le da muchísimo gusto. No sabes cuánto te extraño, porque cuando está uno en una empresa y siente que tiene uno un compañero que lo respalda a uno, que lo corrige, que lo mejora, que lo pondera, ahora sí que como se dice en el fútbol, que te pone el balón para que lo metas, pues obviamente te llena de orgullo, de gusto, de satisfacción y lo extrañas. Yo te extraño mucho, muchísimo. Es de las pocas cosas que extraño de haber estado en esa empresa, tú. Y te lo digo con todo el corazón, por la admiración y el cariño que te tengo. Así es que, qué gustazo. Gracias, Carlos. Ya sabes que el asunto es recíproco, mi admiración igualmente desde siempre. Quiero empezar, Carlos, por preguntarte cuál fue tu práctica del deporte, del fútbol en particular, de otros deportes en general, desde niño. Pues mira, prácticamente yo tengo fotografías. Mi madre y mi padre me tomaron fotografías cuando yo tenía 1 año pegándole a un balón. Me regalaron un baloncito y ya estoy pegándole al balón. Y como vivíamos nací en un edificio que está enfrente de un parque, lo único que teníamos que hacer era salir del edificio, cruzar la calle, y es un parque muy grande, el Parque de Río de Janeiro. Entonces, para mí, de chiquito, eso era como, pues, ¿qué te voy a decir? Como un bosque, era enorme para mí en aquel entonces. Hoy paso, y cuando paso y lo veo, digo, bueno, ¿cómo pudo significar tanto en mi vida este parque? Porque ahí había tramos empastados, árboles enormes, había también asfalto, había una fuente en el centro muy grande, redonda, que a veces estaba seca y nos servía también para practicar adentro muchos. Entonces, yo soy de la época en donde los niños no tenían internet y a mí me tocó en ese jardín, en ese maravilloso jardín. Para mí era como mi club, era como el cielo, porque ahí practicábamos trompo, yoyo, valero, andábamos en unos carritos que uno se hacía con unas llantitas de hule y tú le ponías un freno también aquí con un palito. Y la verdad es que Dios me dio un don que es el don de la coordinación. Tú lo debes saber también perfectamente bien. Entonces, a mí se me daba mucho practicar y jugar a lo que fuera. Y con la palomilla enorme, pues éramos, no sé, ahí, ¿qué te puedo decir? Nos reuníamos todos los días y los sábados y domingos, fácil, 40, 50 niños, 50 adolescentes, todos ahí jugando a lo mismo. Entonces, yo crecí haciendo mucho ejercicio. Y luego llego a los Colegios México, que son administrados por los hermanos Marista, que son una congregación religiosa, que apoyan muchísimo el deporte, que teníamos cancha de fútbol, teníamos canchas de básquetbol, canchas de voleibol, teníamos un maravillosísimo, una organización maravillosa, Robert, que se llamaba, que era el club. Los sábados practicábamos deporte en forma organizada de colegios contra colegios. Era una liga, la Liga Aquiles Ratti. Y ahí estábamos. Aquiles Ratti. ¿Ese Colegio México en dónde está? Ese Colegio México, hay varios. Ese está en la calle de Mérida. Sí. Estaba exactamente a 2 cuadras de donde yo nací. Porque yo me acuerdo del Instituto México, aquel de Popocatépetl, ¿verdad? Sí. Está en Amores, exactamente. Sí. El Colegio México en Mérida y cerca de este parque que mencionas de Río de Janeiro, ¿de qué colonia estamos hablando en la Ciudad de México? En la Colonia Roma. Colonia Roma. Colonia Roma. Estábamos, y el Colegio México había 2. Uno era la primaria y otro era la secundaria. Sí. Pero estaban cruzando la calle. Entonces, ahí practicábamos muchísimo deporte también en el colegio, bien organizado. Entonces, mi vida, desde que yo tengo uso de razón, siempre giró en torno a hacer ejercicio. Sí. Tanto como niño, por el gusto,
por el desahogo como organizado en la escuela. Desde primero de primaria ya estuve yo en un deporte organizado. ¿Cuál era? Era el fútbol o sea, todos los primeros. Sí. A ver, ¿cuál era el campeón? Éramos cinco. El torneo interno, el mismo colegio, los distintos, primero A, B, C, o no sé cómo lo denominaran entre ellos. Así es. Entonces, y luego después de eso, en segundo lo mismo. Al final estaba la selección de la escuela, ya los de sexto. Paso a la secundaria, que nada más era cruzar la calle, y ahí también había canchas de todo. Entonces, y tenemos muy buenos profesores de educación física. Ni más ni menos que a uno que fue con el tiempo entrenador nacional de la selección de básquetbol, uno de los mejores profesores que ha habido en el básquetbol mexicano, don Constancio Córdoba, que fue, te digo, técnico de la selección nacional de básquetbol mexicana. Entonces, todo esto influyó mucho para que yo me desarrollara en un ambiente de mucho ejercicio, de mucho deporte también organizado, de competencias. Sí. Empiezas a competir desde chico, no nada más a hacer ejercicio. Y bueno, para mí estar en la escuela, ir a la escuela, era maravilloso por los recreos, por los torneos. Ibas con gusto. Sí. Y fue el paraíso para mí. A mi padre le gustaba también mucho el ejercicio. Él también fue muy buen deportista antes de casarse. Y crecí, nunca me he visto nunca me he imaginado yo ni me he visto sin un balón, sí, sin lo que tú quieras, algo para hacer ejercicio. Para jugar. Bueno, ya sabemos que lo tuyo primordialmente fue el fútbol, pero te estoy entendiendo que también básquetbol jugaste, o sea, llegaste a jugar básquetbol con ese muy bien básquetbol. De hecho, Constancio Córdoba, cuando salgo de la secundaria de la prepa, cuando salgo de la preparatoria, me ofrece una beca para ir a la Universidad La Salle. La Universidad de La Salle, de los lasallistas, obviamente. La de Benjamín Franklin. Sí. Me ofrece una beca completa para que me fuera a jugar básquetbol con él. Ya en aquel entonces, él era el entrenador de la Selección Nacional de Básquetbol. Obviamente a mí me ofreció una beca para jugar a nivel colegial, sí, y estar con ellos en estas competencias intercolegiales. Pero te hablo de que de ese tamaño era mi gusto. Sí. Y ahí, Carlos, me imagino que ya eras de los altos del grupo, ¿verdad? Sí, siempre fui alto. Sí. De hecho, ese fue un problema porque, por ejemplo, fíjate, en esa liga Aquiles Ratti, Robert, nos dividían no por edades, sino por tamaños. Y tiene la razón de ser, tú la entiendes perfectamente bien, que no chocaras contra un grandote, porque sí, hay niños de 15 años, sí, que miden 1 metro y niños 1,5 metros. Entonces, sí, no era por edades, era chico, microbio, chico, mediano y grande. Sí. Entonces, antes de empezar el torneo, cada año, los profesores te medían. Pasabas, te medían delante de los profesores de otro colegio, todos nos medían. Y si tenías que darle edad de microbio, era hasta esta medida. Sí. Chicos hasta acá, medianos hasta acá y grandes hasta acá. Nada más estatura, porque ahorita pensé en el asturiano, sí, el club asturiano, que ahí por primera vez yo vi eso de tenían su tablita y le daban cierto valor a la edad, el peso y la estatura. Tenían sus tablitas y combinaban para establecer las categorías considerando esos 3 factores. Aquí nada más la edad, nada más el tamaño, pero resulta que yo crecía por mes, en verdad, o sea, me estiré. Yo empecé en microbios y acabé el año casi en medianos. Brincaste categorías, sí. Pero pues yo me había inscrito en microbios porque ahí era. Entonces, en ese plan de muy buena organización, de muy buenas canchas, íbamos a competir contra el Simón Bolívar, contra el Cristóbal Colón, contra el Colegio Patria, que eran los mejores, contra el Americano, contra el Madrid, contra los mejores colegios. Íbamos todos y competíamos a 2 vueltas en sus canchas y luego, sí, ellos en las nuestras. Sí. Y para mí todo esto
practicar deporte organizado, Sí, pues, o sea, yo no, lo veo tan natural. claro. Entiendo de reglamentos, entiendo de límites, entiendo Sí. de dificultades, entiendo de viajar a la escuela contraria un sábado. O sea, empiezas a entender y aprendí que el deporte no nada más es la cancha, sino que implica todo esto, una organización, sí, sí, implica respeto a los tamaños, el porqué. Los valores que fomenta, ¿no? Exactamente. Era también yo de la selección del colegio de fútbol, de básquetbol, de voleibol y de atletismo. Yo corría los 80 metros con obstáculos, que era la distancia que corríamos de chicos. Sí. No eran 100 metros, eran 80 con obstáculos. Entonces, esos eran... Tengo las fotillas, ya sabes, en las memorias de la escuela. Entonces, yo te digo, para mí el deporte fue parte inherente y muy importante en mi formación, Robert, porque te puedo decir, a lo mejor como alumno tenía 3 o 4 materias que me costaban mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero pues ahí me echaban la manita algunos profesores porque sabían que yo iba a estar en su equipo y en su selección. Entonces, para mí el deporte fue... y si además lo combinas con que enfrente tengo un parque en donde puedo correr, andar en bicicleta, en jugar trompo, yo-yo, jugar a quemados, correr, patinar, entonces yo me considero un ser humano privilegiado por haber crecido en ese ambiente, Robert. Y en una de esas, precisamente jugando en Zacatepec, me vio Nacho Treyes y al terminar el partido, le fue a decir al padre de familia que nos llevaba, que nos hacían favor de llevarnos, que con quién podían hablar para ver si yo podía quedarme en Zacatepec. Le dijeron, oigan, nosotros no somos, aquí no es eso, aquí pues es de familias, sí. Hable con su papá. Sí. Y vino Nacho Treyes al terminar el partido y me dijo, ¿cómo le hago para platicar con tu padre? Los señores dicen que no pueden resolverlo. Me gustaría que te vinieras a jugar aquí a Zacatepec. Aquí te daríamos escuela y sí. En la casa no te quedarías con nosotros. Nacho Treyes, ¿eh? Sí, sí, sí. Le dije, Nacho, perdón, pero yo ni sabía quién era. Le dije, Nacho, perdón, pero pues tendría que hablar con mi papá. Yo no puedo tomar una decisión así. Habló con mi papá y mi papá le dijo, Nacho, muchas gracias, pero resulta que pues yo quiero que Carlos estudie y no lo puedo dejar. Yo quiero que estudie, me va a costar mucho trabajo decirle que no, pero y a él más, pero no. Y me dijo mi padre, y lo entendí, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, lo entiendo, no puedo. Entonces, esa fue la primera vez que me llamaron a jugar fútbol profesional, fue Nacho Treyes para que jugara con el Zacatepec. Pero no cristalizó esa posibilidad. No, mi padre me dijo que no, porque quería que estudiara, y yo lo entendí. Entrando a primero de la universidad, esto que te estoy platicando, estaba yo en la prepa con el CUM. Sí. Salgo del CUM, entro a la universidad y Nacho, y entonces don Nemesio Díez, que era el dueño del Toluca, sí. Era jefe de mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá era el locutor oficial comercial de las marcas de la cervecería. En aquel entonces mi padre era un locutor, fue de los primeros locutores que hubo en este país. En Toluca llegamos 2 al mismo tiempo, porque tengo los periódicos, 2 niños, ¿cómo dice? Niños prodigio al Toluca, en un periódico, ¿no? Los niños prodigio éramos un muchacho que se apellidaba Sordo y yo, que estuvimos yendo a entrenar y digo, nos trataban muy bien y todo, pero yo acabé, a la semana mi papá me vio y me dijo, ¿sabes qué? Digo, exhausto. Es que no puedo, o sea, es imposible, papá, no puedo. Y yo sí quería, o sea, yo estaba encantado, porque aunque no veía fútbol, me encantaba jugarlo. Bueno, tu debut, Carlos, dime, ¿cuándo debutas? ¿Qué año y con qué equipo? Debuto. La tercera instancia ya fue una invitación del Necaxa a través de un señor que se llamaba Miguel Marín, que fue un técnico
Claro, estuvo toda la vida ahí, me acuerdo de Miguel Marín. Y don Miguel Marín, Mexicano. él ya me había invitado, entonces me invitó, me dijo, mira Carlos, aquí estás en la capital, no tienes que ir a Toluca, no sé qué. Le dije a mi papá y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer, o sea, nada más prométeme que no dejas tu carrera y vamos con el Necaxa que está aquí en la capital y es otra cosa. ¿A qué edad tu debut en Primera División? Mira, he sacado cuentas de la siguiente manera. Estuve seleccionado nacional para el preolímpico. Jugué yo el preolímpico con la selección mexicana Preolímpico del 64. Del 64. 64. En 63 ya jugué el preolímpico, un año antes. Sí. Si yo, para estar en la selección, me imagino que tuve que haber jugado pues un poquito antes para que me viera, ¿no? Porque Nacho me seleccionó. Tuve que haber jugado una temporada o no sé, entonces por ahí de 62 a lo mejor debuté y si fue en 62, nazco en 43, pues entonces tenía yo 18 años por ahí, ¿no? En el año 18, sí. Te toca debutar y empezar a jugar en Primera División con aquel Necaxa de Mayewski, el cordobés García, me imagino, ¿no? Antes ¿Antes de ellos? ¿Sabes quién? ¿Tú ¿Sabes llegas al Necaxa antes que el cordobés y que Mayewski, por ejemplo? ¿No? ¿O que Dante Juárez? Antes, no, con Dante sí, pero los que estaban como defensas centrales del Necaxa eran otros argentinos, Ferrari y Pedro del Hacha. Pedro del Hacha y Ferrari, fue técnico mío, sí, del Hacha, claro. Dos seleccionados argentinos que llegaron a México. ¿Mota en la portería o no? Morelos, Jorge Morelos. Mota sí llegó después ahí, sí te tocó. Mota llegó después, pero yo empecé a jugar con Morelos, con el Fumanchú Reynoso, con Domingo de la Mora, que después fue árbitro, con Benumea, esos eran los defensas. En la media cancha estaba Giacomini, estaba Toñito Munguía, que empezaba también, era muy jovencito con nosotros, estaba el Flaco Noriega, Baeza, el Chatito Ortiz, Peniche adelante, Dante Juárez padre. Sí. Con ese equipo empecé a jugar yo, con esos. ¿Cuántos años duró tu carrera en Primera División? Porque ahora quiero que hablemos de esa parte fundamental y ejemplar de tu carrera como futbolista, que es el intento de la asociación de futbolistas que quisiéramos que existiera en la actualidad. ¿Cuántos años juegas en Primera División y en qué momento empiezas ese movimiento en defensa de los jugadores? Creo que fueron 9 años con el Necaxa. Creo que fueron como 9 años con el Necaxa. Y el momento en que empecé a tener una rebeldía conmigo mismo y a estar inquieto fue después de haber ido a los Juegos Olímpicos, ya con la selección, con Nacho Treyes en 60 a Tokio. Sí. Que nosotros por ejemplo, acabábamos de jugar y nos íbamos ya a la Villa Olímpica. Pero cuando íbamos saliendo nosotros con nuestras maletitas ya bañados y todo, pasábamos por las canchas laterales que había allá y estaban seguían entrenando los equipos contra los que habíamos jugado. Hace cuenta que habíamos jugado contra Rumanía y entonces nos íbamos al vestidor y todo ya. Y salíamos nosotros ya bañaditos y los rumanos estaban entrenando. Pasó 2 veces y a mí me quedó la inquietud. Dije, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo es posible que sean tan metidos en esto? ¿No? Yo hasta pensé que lo estaban castigando o algo. Sí. Y no, resulta que era su estilo de jugar. Otro nivel de profesionalismo, dices tú. Sí, exactamente. Entonces yo me di cuenta que aquí nos faltaba eso, ser muy profesionales y ser más entregados y ser más... Y ahí empecé a dudar de que nuestros sistemas de entrenamiento fueran los mejores, etcétera. Porque en aquel entonces, Robert, había un tipo de contratos que decía una cláusula que decía textualmente que todo aquel futbolista que para dirimir sus diferencias con el equipo o la Federación Mexicana de Fútbol acuda a los tribunales civiles desafiliado, queda a perpetuidad. La palabra decía queda eliminado a perpetuidad del fútbol. Entonces
digo, yo había firmado mi contrato, mi papá lo había firmado por mí, el primero, yo era menor de edad, entonces se agarró, y de repente cuando termina el torneo, y entonces había 2 meses de intervalo entre torneo y torneo, que es cuando se hacían los pentagonales, los hexagonales, todo eso. Entonces, te dejaban de pagar, Robert. O sea, como ya no había torneo, te dejaban, pero tú no podías irte a otro equipo, ni podías hacer nada. Sigues perteneciendo al equipo, pero no cobras porque no hay partido. Sí, increíble. Sí. Te tenían en un apartado legal para la federación que se llamaba retenido. O sea, tú eras jugador activo, retenido o transferible. Esas eran las 3 características que tú tenías en aquel entonces. Eran tus posibilidades. Terminaba tu contrato y entonces te tenían en calidad de retenido, pero no te pagaban, pero te retenían. Sí. Entonces resulta que a mí no me extrañaba nada, yo no conocía nada, empecé a jugar y retenido entonces 2 meses sin sueldo. Dije, hijo, ¿qué onda? Y de repente entonces, oye, pues me habló el Atlante, me habla el general, me dice, oye, vente para acá. Digo, pues ¿cómo que vengas? Pues no sé cómo. Sí, tu carta de retiro, ¿quieres que yo hable con el licenciado Miguel Ramírez? Sí, si usted quiere, si usted me paga mejor y me doy un equipo en la capital, no voy a tener problemas, sigo estudiando, etcétera. Sí, si quiere yo me vengo al Atlante con mucho gusto. Y entonces me quisieron comprar y dijeron que no. Entonces yo fui y le dije, oiga, está bien, no me voy, pero pues págueme, ¿no? No, total que ya no me pagaron, empecé a entender cuál era la jugada, cambio de dueños en el Necaxa, se va el licenciado Ramírez Vázquez, lo deja, lo toma Orbañanos. ¿Por qué lo toma Orbañanos? Porque Orbañanos, don Julio, era muy conocido y era gente de Televisa también, era dueño de una agencia de publicidad muy importante. Julio Orbañanos, que le daban, tío de Raúl. ¿no? Tío carnal de Raúl, hermano de su papá. Tenían una agencia de publicidad muy buena, muy importante, manejaban marcas muy importantes, la cervecería Modelo entre ellas, en fin. Y entonces ellos se quedaron. Televisa le dijo, a ver, quédate tú con el equipo, tú manéjame el equipo de Necaxa. Y entonces ya vino todo. Ya yo me sentí incómodo, me sentí lesionado, lastimado, molesto, porque dije, bueno, si no me quieren, está bien, no hay problema, pero si hay quien me quiera. No, y es que sí me querían en el equipo, Robert, nunca me dejaron salir. Sí. Pero pues me tenían ahí sin pagar. Bueno, pero ya es en ese momento, en esa coyuntura, cuando decides iniciar un movimiento formal para aglomerar a los futbolistas, para defender sus derechos, o no. O sea, ¿cuál es el primer paso que das en ese sentido? El primer paso que doy es, ya después de haber jugado 8 o 9 años, casi 10, que ya a lo largo de 10 años me di cuenta de tantas cosas tan tristes que vivía el futbolista, pero tristes en verdad, vergonzosas, porque pues uno, como quiera que sea, Robert, yo estudié, ¿no? En una carrera y en fin, te vas enterando y vas creciendo personalmente, pero compañeros que no tenían ni para comer, que no les pagaban nada, compañeros que teníamos que juntarles dinero para que tuvieran a un hijo, no tenían para pagar un hospital. Que dependían por completo. Compañeros que venían hora y media o 2 horas en un camión con una torta para jugar con nosotros y que no tenían una sola prestación. O sea, te dolía mucho. Iba en contra de mi naturaleza, ¿no? O sea, no lo podía yo entender. No lo podía yo entender. Y entonces, cuando a mí me lo hacen, me hacen lo mismo, dije, no, pues a mí no me lo van a hacer. Yo los demando. Si no me pagan, ¿por qué? Dije, porque yo soy cumplido, porque soy titular, nunca he perdido la titularidad, soy seleccionado nacional. No tienen por qué no pagarme, no tienen por qué decir que 2 meses no soy nadie, no soy nada. Tratarme así, exprimirme así, claro. ¿Sí? Entonces hablé con unos abogados, amigos, jóvenes, pero muy brillantes, y empezamos
me dijeron claramente, Carlos, esto va a ser o puede ser tu fin. Piénsalo bien, porque una vez que metas la demanda, o que metamos la demanda, pero le dije, pero justamente cuando yo estaba en esas, que me entrevistaban y yo decía que, oye, ¿por qué estás molesto, Carlos? Justamente en eso me empezaron a llegar llamadas y visitas de jugadores de todos los equipos de México. Claro. En secreto, ¿no? En secreto. Que veían, oye, Carlos, veían la posibilidad de que tú los defendieras, que hablaras por ellos. Sí. Exactamente. Oye, Carlos, ¿y tú cómo lo hiciste? ¿Y quiénes son los abogados? ¿Y en qué te basas? Yo le dije, mira, yo no te voy a decidir. Mis abogados son estos dos. Si quieres hablar con ellos, habla. Yo no me quiero meter en más que en lo mío. Y empezaron a llegar 1, y 2, y 4, y 20. Y de repente mis abogados un día dijeron, oye, Carlos, si son tantos y están tan inquietos, ¿por qué mejor no hacen algo juntos? Claro. No individuales, porque individuales los batean con relativa facilidad. Van a perder, sí. Y entonces ahí empezamos, y ahí empecé a hablar con los que me hablaban, y yo les decía, sí, aquí están mis abogados, pero otra solución es que nos unamos, no para estar en contra de nadie, sino para defender nuestros derechos. Nada más, no se trata de atacar a nadie, no vamos a molestar a nadie, nada más, pero sí vamos a romper lo que dice aquí el contrato, y nos puede costar. Pues dicho y hecho, ¿no? A la larga empezamos a movernos, empecé a moverme, estaban en las mismas casi todos, faltaba alguien que los aglutinara, orientara. Y ese fue, no es que haya sido yo, sino que fue mi caso, porque yo sí llegué a las últimas consecuencias. Yo sí dije. ¿Qué nombres recuerdas, Carlos, en ese grupo de los que estaban juntos en ese empeño, en ese intento? Uno de los que más ganas le echó fue Gamaliel Ramírez. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que él sí quería también, porque él tiró, creo que fue diputado, no sé qué cosas por el estilo. Él sí le tiraba a utilizar el sindicato con miras políticas. Pero bueno, estuvo Mota, también estuvo Valdivia. Javier Valdivia, de Chivas. Sí. Entonces, tapatíos, tanto Gamaliel como Valdivia, ¿no? Sí, jugaban allá. ¿Quién más estaba con nosotros? Estaba el japonés Magaña, que también era de nosotros, de aquí, de la capital. Ahora, a ti te costó el final de tu carrera, o sea, ahí dejaste de jugar. ¿Les pasó a los demás eso mismo, a estos que mencionas? Valdivia no, obviamente, yo recuerdo a Valdivia, siguió jugando un buen rato. Sí, no, nos pasó a 3 o 4 que nos tomaron como expiatorio para que escarmentaran los demás. Sí. Y escarmentaron, se dieron, o sea, se asustaron. Cuando hicimos la huelga, ese es un pasaje bien interesante, hicimos la huelga, pero los federativos optaron por cortar cabezas, y Mota y Albert y acá, y entonces los demás, ¿sabes qué? Sin decirnos nada, ya nada más no nos contestaban, ya no estaban. Sí. Ya estábamos, ya habíamos constituido el sindicato, ya éramos un sindicato constituido, ya teníamos una representatividad laboral con las únicas intenciones de defender al futbolista, no de hacer grilla, ni mucho menos, ni de hacer dinero, ni mucho menos, porque en ese sentido pues, me pidieron a mí todos que yo fuera el tesorero, y yo les dije, yo no quiero ser tesorero, ni quiero ser secretario, yo quiero estar ahí como vocal, apoyándolos, pero yo no, porque les dije, miren, yo no quiero que la gente crea que todo lo que yo he hecho es por esto, porque no es cierto. No es para sacar lana, ni para lucirme, ni para no quería, ni quería nada, público, nada. Para ayudar a los jugadores, sí. Ayudar al gremio, dejar al gremio, porque pues yo como quiera que sea tenía una carrera, me podía defender, como lo hice, pero la mayoría no tenía ni carrera ni nada, entonces yo no quería, ni me interesaba la cosa política. Tan no me interesó que pude haber tenido un puesto político muy importante, porque ¿quién crees que me llamó? Fidel Velázquez. Qué bueno qué lástima que no fuiste. Imagínate. Sí. No, sí, fuimos a verlos y con su yerno me dijo, un señor Yuren, que era el de la CTM, pero aquí en la FTDF, en el DF.
me mandó llamar, me invitaron a platicar con ellos y me dijeron, ¿qué quieren, Carlos? ¿Qué quieren ustedes? Le dije, nosotros lo que queremos es ser respetados, que se respeten nuestros derechos, es todo. ¿Qué necesitan? No, pues, todo, no tenemos nada. ¿Qué quieres? ¿Oficinas? Aquí están. ¿Dinero para pasar una buena época? Pues sí. Te lo damos, a ti y a un grupito. Abogados, los nuestros, aquí están, lo que quieras. ¿Qué quieres? Poder, en los periódicos lo tenemos. Y le dije, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué me están dando todo esto? ¿O nos están dando todo esto? A cambio de que ustedes sean parte de la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal. ¿Y cuáles van a ser nuestras obligaciones? No, pues jalar con nosotros. Por ejemplo, que pues si un día el sindicato de costureras requiere que ustedes apoyen también. Y que si hacemos una marcha, que ustedes marchen también. Como sindicato. Le dije, no. Es que, le dije, miren, es que ni siquiera eso es mío, es que eso es algo que no va de acuerdo con el deporte. Realmente vamos a hacerle más daño al deporte que beneficio. El beneficio a lo mejor va a ser para los futbolistas y eso, pero para el deporte, yo no me imagino un equipo asociado y federado y con la CTM y con las oficinas y con las banderas. Dije, eso, perdónenme, pero no. Prefiero que nos aniquilen a poner a los futbolistas al servicio de este tipo de federaciones y de sindicatos. Ahora, Carlos, dices que el sindicato llegó a estar registrado oficialmente como tal, pero algunos, cuando vieron lo que les hicieron a 3 o 4, entre ellos tú, deciden deslindarse, ya no siguen en el movimiento. ¿Ahí desaparece el sindicato o permanece oficialmente un tiempo o en la práctica simplemente deja de funcionar? Pues yo creo que fue ahí en el momento en que algunos de la mesa directiva se dieron cuenta, porque obviamente nos cortaron la carrera a varios de tajo, ¿no? Para poner el ejemplo y les hizo bien, o sea, les funcionó porque sí, los demás se echaron Yo te puedo decir el caso de un jugador que era su imagen ante la gente era de fortaleza física, sí. Y caminaba así, sí. Cuando hacía una buena jugada, y era de la selección nacional, pero fue el primero que se bajó los calzones y se fue. El primero que se fue. A cambio de 2 o 3 que no eran tan famosos, que aguantaron y que les debemos mucho, y yo los quiero mucho porque realmente se la rifaron sin tener nada. A cambio de eso, de pronto ya desaparecieron los campeones de goleo del fútbol mexicano que estaban en la foto. Cuando fuimos a que nos dieran el registro, que nos llamó el secretario de Trabajo, nos llamó a su oficina para darnos él personalmente nuestro registro de sindicato. Y ahí tengo la foto de él. Estamos los de la mesa. Ahí sí, todos los de la mesa directiva y otros llegaron a tomarse esa foto ese día porque Arturo Llorente, secretario del Trabajo, nos habló y nos entregó nuestro sindicato. Ahí sí estaban. Cuando tuvimos que empezar a trabajar en serio, yo volteaba y no tenía, desde la foto, ya no quedó nadie, Robert. Nadie quedó. Me quedé con una deuda personal grande, porque habíamos hecho cuestiones, nos habían dado crédito para hacer algunas cosas como sindicato, pero todavía no teníamos, no recolectábamos todavía las cuotas, y pues te vas quedando solo, ¿no? Volteas y ya nada más te quedan 2, y te ves acá, y luego 2, y de repente ya no había nadie. Habían querido que yo fuera el secretario general, yo les pedí que no, por lo siguiente, Robert, yo no quería que la gente pensara que mi idea del sindicato era para yo empoderarme, porque el concepto de sindicato está muy mal visto en México. Es un concepto desacreditado. ¿Has visto, Carlos, desde entonces algún intento similar con lo que has seguido de cerca al fútbol mexicano?
¿Algún No. intento que encendió tu esperanza de que eso cristalizara? No, para No, nada. nunca ya, para nada, para nada. O sea, el golpe que nos dieron fue mortal y pues no solamente mis compañeros, sino otras generaciones también se quedaron, yo creo que ciscadas y con más miedo que nunca. Si en aquel entonces hicimos tanto que llegamos a poner las banderas de huelga, y las pusimos no por gusto, sino por necesidad, porque nos ignoraron. Fíjate, cuando formamos el sindicato, hablamos con los directivos y les dijimos, por favor, escúchenos, siéntense a platicar, no queremos hacer de esto algo burocrático. Lo único que les queremos pedir es que entiendan que el futbolista es un ser humano y que la carrera del futbolista es muy riesgosa y muy corta. Y a los 28 años, 29 años, 30 años, hoy ya no tanto, pero antes a los 30, 31 años, ya estabas del otro lado. Sí. Entonces, y le dije, y la mayoría no tienen algo en qué seguir trabajando. Entiéndalo, que una persona, un ser humano, a los 31 años, que se quede sin trabajo, pues le va a costar mucho meterse a otro tipo de vida, y un sindicato les puede servir para qué, pues para darles algo de sus ahorros, para que tengan para poner un negocio cuando se retiren, para gastos médicos, para ayudar con sus hijos, las escuelas. El sindicato pretende ayudar al futbolista a elevar su nivel de vida, a darle tranquilidad. A ustedes les conviene. Vamos a ser futbolistas más tranquilos, más dedicados. Total, no entendieron, no quisieron nunca entender, pensaron que queríamos el pleito, cosa que nunca fue cierta. Y pues no, al final del camino me dejaron solo con una deuda que habíamos. Perdón, Robert, no me quiero adornar, pero es cierto. Me pedían que fuera yo el secretario del sindicato, por obvias razones. Yo había sido el primero que había demandado y yo era el que más o menos la figura más visible ahí del movimiento. Exactamente. Y yo les dije, no, es lo que no quiero que la gente piense, que yo estoy haciendo esto, es lo que menos quiero. Entonces le buscamos y acabamos con Toño Mota, y a mí me pidieron que entonces yo manejara la lana. Dije, pues necesitamos a alguien que no se vaya a llevar la lana. Entonces me pusieron de tesorero y yo conseguí un préstamo personal y yo me puse mi firma, me embauqué para tener que una oficinita, que una secretaria, que un teléfono y un buffet de bienvenida para la prensa, para anunciarnos, y a los dueños también invitarlos, y nos dejaron colgados, ¿no? Nos dejaron con todo colgado, empezaron a correr gente y ahí terminó la aventura. Y sé, Carlos, bueno, que a partir de ahí, claro que sientes una tremenda decepción con respecto a esa parte del juego, ¿no? A la parte de la explotación del futbolista, de la falta de solidaridad o de capacidad para unirse y defender sus derechos. Y desde entonces has sido un crítico permanente en ese sentido. El fútbol como fenómeno social, todo lo que involucra, todo lo que provoca, ¿a qué se debe, Carlos? ¿Qué ingredientes le ves a este juego que propician todo esto? Es maravilloso, Robert. Mira, cuando te metes cuando yo empecé a jugar fútbol, ya en serio, cuando llego a mi casa, yo no sabía nada de fútbol. Nunca he ido a un estadio de fútbol a ver un partido, nunca. No sabía quién era quién. La primera vez que llegué a entrenar, no conocía a los jugadores en ese nivel. Pero con el tiempo me di cuenta de cómo influía en la gente, cómo le alegraba, cómo le dolía. Salías de perder y estaba la gente llorando. Te decía Carlitos y lloraba. Me di cuenta cómo incidía en la gente, cómo le daba alegría, y entonces me puse a estudiar. Y me puse a estudiar en el Necaxa su historia, y dije, caray, yo estoy jugando en un equipo en el que jugó fulano de tal y Casarín, y se incendió un estadio con un árbitro que se llamaba Fernando Marcos, tomó una mala decisión, la gente incendió el estadio. Entonces yo dije, bueno, es que esto, ¿cómo es posible que un señor que tiene 2 hijos, que apenas gana para vivir,
que venga a verme desde donde me dice que viene a verme, no a mí, al Necaxa, Sí. que se gaste lo que se gasta en camiones, en tiempo, en boletos, para venirme a ver a mí. Sí. Él quiere ver en mí, pues quiere ver mi habilidad, quiere ver cómo juego bien, pero también quiere ver que yo respete esta camiseta, que yo respete el historial. Y yo empecé a estudiar quiénes habían sido necaxistas y qué había pasado, que el Asturias y que el Marte, y dije, es que esto es maravilloso, o sea, la historia de los equipos es maravillosa y no la hacen, no la conforman solamente los que le pegan a la pelota. La están conformando cientos de miles de personas, Robert, que están viendo ahí y que van a verte a ti, porque creen que tú vales la pena ser visto. Tú les y vas que a, vale la pena que tú... Sí, tienen la esperanza de que tú les des satisfacciones que necesitan, satisfacciones cuando en la semana no recibieron las suficientes. Claro. Entonces, ponen en ti esa esperanza, ¿no? Y claro. eso implica. Ponen una ilusión enorme en ti, tienen confianza en ti. Y entonces yo sí empecé a sentir una responsabilidad en ese sentido. Pues, qué padre, ¿no? Yo juego en el Necaxa, salgo en el periódico, me están pagando, soy famoso, qué padre, ¿no? Pero también la otra parte que tú comentas para mí fue muy, muy significativa, el darme cuenta que tenía una obligación moral, no nada más con los que me estaban viendo, sino en la televisión y con el abuelito de fulano de tal, que... Entonces, fíjate, Robert, cuando la porra del Necaxa iba a los entrenamientos y nos llevaban fruta. Los porristas, Carlos Ordóñez, el Gordo Ordóñez y otros, de su dinero, sí, nos llevaban a los entrenamientos cajas de fruta. Sí. Y al terminar el entrenamiento, nos estaban esperando fuera de los vestidores con fruta, sandía, papaya, melones, manzanas. O sea, que pagaban ellos y a nosotros. Te vas identificando con el equipo, te vas identificando. Vas entendiendo la responsabilidad que tienes, sí. que estás, el ejemplo que para tanta gente eres. En ese sentido, Carlos, ¿has visto una evolución en el fútbol? ¿Crees que ahora está todo eso más acentuado que en aquella época o lo ves igual? Es que yo creo, yo lo veo diferente. Ahora se habla mucho también de las porras y que van y que las banderas y que todo eso. Pero antes era, no sé ahora, porque hace mucho que no estuve fuera de un estadio, pero nosotros convivíamos con ellos. Te digo, iban diario a los entrenamientos, platicabas con ellos, te sentías protegido también por ellos. O sea, en aquella época había quizá más interacción entre jugadores y aficionados. Mucho más, y era una relación muy padre. Por ejemplo, iban a las concentraciones a veces. Nos alcanzaban en una concentración antes de un juego, llegaba un grupito y con permiso, todo, y platicando con nosotros en los tiempos libres, nos iban a saludar, hay que echarle ganas, Carlitos, de mañana, y te encargo que no pase fulano, pero sin molestarte, sin meterse en tus horarios de descanso, sino simplemente para hacerse presente y apoyarte. Entonces, sí, todavía me tocó a mí la época un poco romántica en donde las porras no eran tan importantes como ahora. Bueno, no eran barras, eran verdaderas porras, gente que coincidía en la preferencia que tenía por determinado equipo y ya eso la unía, la unificaba, pero no eran barras organizadas con todo lo lamentable que han acarreado en los últimos años. Para nada. Ahora, ¿por qué, Carlos, esta identificación peculiar del aficionado con su ídolo se da en esa medida en el fútbol y no en otros deportes? Yo creo que el fútbol es tan popular porque si tú vas de niño caminando por la calle con tu papá o estás en un parque con tu mamá y de pronto ves una pelota que corre enfrente de ti, el instinto del ser humano, seas del país en que seas, de la raza que seas, es ir a buscar la pelota. O sea, la pelota es un imán impresionante. Pero es ir a buscarla
¿Es ir a buscarla para atraparla con las manos o es ir a patearla? Es ir a patearla o casi siempre a patearla, porque con la mano pues no tienes, la ves pasar y la sigues y le pegas. Y entonces eso le pasa al que está más para allá y cuando te enteras de cómo se fue conformando el fútbol, cómo nació el fútbol, la forma en que nació el fútbol, no eran 11 contra 11, eran 800 contra 800 persiguiendo una pelota de hule, de caucho, Sí. y que luego a esa pelota a alguien se le ocurrió forrarla y fue evolucionando hasta llegar a ser un balón. Pero una pelota es imposible que la evites. Siendo mujer, siendo señor, siendo africano, siendo lo que tú me quieras, tú ves correr la pelota hacia ti instintivamente o la agarras y la avientas o le pegas. Sí. O le pegas una patada. Es algo natural. Instintivo, bueno, humano. sí, eso lo entiendo muy bien, sí, instintivo, atávico, pero en el béisbol hay una pelota y en el básquetbol hay un balón también, o en el voleibol. ¿Qué hace al balón o a la pelota de fútbol diferente a las otras? Que en no cuanto a lo que provoca. Porque para pegarle una pelota sin ninguna... O sea, una pelota de básquetbol, pues sí, digo... No le pegas. No le pegas. Sí. Es porque sabes que está muy grande y todo. Una pelota de béisbol, pues tampoco, o sea... Sí. Necesitas más espacio, O sea, el fútbol es como intuitivo. Tú le diste al clavo es intuitivo. Le pega a un hombre, le pega a una señora, le pega a un viejito, le pega a una niña, le pega a un niño. Instintivo, sí. Y poco a poco, si tú le pegas y allá le pega a otro y sin querer te la regresa y le vuelves a pegar, te entretiene y empiezas a ver que corre y va hasta la pelota. En la playa, tú nomás ves en la playa cuál es el único juego que hay. Una red, una cuerda y a jugar boli. O fútbol o boli. Bolifútbol. Una pelota es un imán para golpearla, para acercarte a la pelota, para estar con la pelota y le pegas y ves a dónde llega o qué pasó, dónde rebota. Y así empezó de fácil el fútbol. 100 contra 100, pegándole para allá y para acá, espérenme tantito, vamos a meterle un poco de reglamento y entonces empiezan a acotar un poco y ¿sabes qué? ¿Qué tal si mejor la hacemos de este material y acá bota mejor y acá dura más y hasta llegar a lo que es hoy el fútbol, ¿no? Es la pasión del mundo. Ahora tú, Carlos, después de haber jugado profesionalmente varios años y de distinguirte por aquel intento del sindicato que quizás ha sido el más serio en la historia de nuestro fútbol, después pasas a la otra trinchera, ahora como comunicador, como observador del juego, como comentarista. ¿Qué tanto ha cambiado tu percepción de ese juego y qué tanto te ha servido para la labor que realizas acordarte de lo que en su momento se hace en la cancha? ¿Ves, por ejemplo, alguna similitud entre esa responsabilidad que tenías como jugador y la que ahora tienes como comunicador? No, yo creo que no. Yo creo que son dos cosas diferentes, pero lo que sí sigo teniendo es un gran amor por el fútbol, un gran amor. Creo que le debo gran parte de lo que soy. A decir verdad, nunca ejercí mi carrera. Soy licenciado en la administración de empresas, recibido, hice mi título, hice mi examen profesional, mi tesis, todo, pero mi pasión y todo, mi vida, todo lo que tengo soy, mucho o poco, se lo debo al fútbol. El fútbol me acabó de dar como adulto lo que estuve buscando como adolescente, en fin. Yo le debo mucho al fútbol, creo que le debo muchísimo al fútbol. Me hizo aprender cosas importantes en la vida, me dio una sensibilidad que a lo mejor no hubiera tenido como contador o como licenciado en administración, me enseñó a respetar mi cuerpo, me enseñó a respetar al rival. Yo siempre he pensado, Robert, que el fútbol, el deporte, pero el fútbol, que es lo que yo conozco, yo prefiero que mi hijo juegue fútbol en determinada edad a que sea
un 10 en todas las materias. Porque el 10 en todas las materias une a tu hijo con los libros y eso. Pero el fútbol o el deporte, pero el fútbol en este caso, une a tus hijos con seres humanos. Y le enseña a tu hijo que hay cosas en la vida muy importantes como son la pertenencia. El fútbol, el deporte te da pertenencia. Siempre que juegas con un equipo, perteneces a un equipo y ese equipo a lo mejor pertenece a tu barrio, a tu escuela. Siempre es parte de donde estás viviendo o lo que estás queriendo hacer. Te enseña que el fútbol te enseña que en la vida es exactamente un partido de fútbol. Hay autoridad, árbitro. Hay autoridad. Hay límites para ti. Las canchas, ¿no? El reglamento. No puedes jugar donde se te dé la gana. Hay límites. Tienes que aprender a jugar adentro de estos límites. Entonces, te va enseñando, sin que te lo estén recalcando todos los días, que hay límites para ti, que hay respeto. Yo, por ejemplo, admiraba y respetaba a quienes yo pensaba que eran mucho mejores que yo. Nunca les tuve miedo, pero yo los admiraba porque decía, oye, a mí me está costando muchísimo de disciplina, de tiempo, de dejar a mis amigos, de dejar a mi familia, de viajes cansados, etcétera. Me está costando mucho. Este cuate es mucho mejor que yo, pues lo tengo que admirar, lo admiro, lo respeto, no lo voy a dejar pasar como rival, pero lo respeto mucho como... Es más, sin él yo no existiría, porque el fútbol, si no tienes un rival, pues no es nada. No. Entonces, yo aprendí, en verdad, a querer al ser humano, a quererme a mí, a respetar a los que son mejores que yo, compitiendo y aceptando, uno es mejor que yo. Sí. Algunos de esos valores que o aprendiste o fortaleciste gracias a la práctica del fútbol, bueno, ya quedaron permanentemente integrados y de alguna forma los aplicas en la labor que realizas actualmente, ya no en la cancha. O sea, mucho de esto de respetar al adversario, de entender que a veces el asunto es labor de equipo, eso lo sigues aplicando toda tu vida en lo que sigues haciendo. Así es. Yo te digo que hace no mucho, tuve una discusión muy fuerte con un compañero en un programa de radio, porque el tipo no entendía que de lo que se trata y tú lo sabes muy bien, casi todos los programas en donde somos varios, las mesas de debate, las mesas de análisis, son mesas en donde hay seis personas, son 6 opiniones, o 5 y una, y son 6 personas que tienen que hablar. Eso aprendí en el fútbol. Que a mí hay programas que si no hablo, no pasa nada. Pero hay programas que si no hablo, sí pasan muchas cosas. Sí. Porque yo le doy la pelota. Si yo oigo que alguien está tocando un tema de actualidad, Robert, y lo está haciendo muy bien, órale, éntrale, papá. Tú eres el que va a meter el gol hoy. Claro, va bien. Ya mañana a mí, a lo mejor me toca a mí. El producto que se está ofreciendo. Exactamente. Es bueno. El programa, eso es. Sí. Eso es. Como un partido de fútbol. En un fútbol, ese metió el gol, pero para que le llegara el balón a él, primero me lo dio el portero a mí, después yo se lo di a un medio, el medio se lo dio, se lo dimos a él, y él anotó el gol. Pero él anotó el gol porque nosotros le dimos el balón, evitamos a un rival, nos arriesgamos en una marometa, etcétera, para que él metiera el gol. Entonces, el fútbol es un juego de conjunto, y la vida, Robert, es un juego de conjunto. La vida es un juego de conjunto en tu condominio, en tu cuadra, en tu vecindad, en tu trabajo. Si no eres parte de un grupo, estás jodido, estás mal. Tienes que aprender a pasar el balón y tienes que aprender que cuando te lo dan, ojo, que no es tuyo, es de todos. Eso yo lo aprendí. Pero cuando te lo dan hay una responsabilidad de tratarlo bien, a ese balón, de tratarlo lo mejor posible, como cuando te pasan el micrófono. Así es. Tenemos un compañero en Necaxa, muy humilde, de una extracción muy humilde, que vivía, por cierto, muy lejos de la ciudad. Cuando salíamos en el camión rumbo a los juegos, pasábamos por él inclusive hasta donde vivía. Él se subía al camión que nos transportaba kilómetros adelante. Era muy buen jugador, pero obviamente le faltaba mucho bagaje en muchos sentidos. Entonces yo me acuerdo
que en un viaje platicábamos y yo le explicaba, le decía, mira, José Luis, el tema es que tú tienes que entender que nosotros no estamos jugando tenis individual, o sea, estamos jugando en un equipo, no te desesperes. Y en lugar de desesperarte y decir, ahora yo no se lo paso, pues nos estás fregando a todos. Habla con la persona, habla con él, todos le vamos a platicar, le vamos a decir, pero no es personal, no personalices. Acuérdate que somos 10, que te estamos apoyando, que estamos sufriendo por ti. Entonces, a veces ni siquiera los futbolistas entienden que su labor es ser parte de un equipo, ¿no? Y lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa en una línea de producción para hacer coches. Si el tipo que está antes que tú se tarda y en lugar de armar 7 defensas o poner 4 llantas, pones 2, pues te fastidias a todos, te fastidian a ti. La vida es una vida en común con los hijos. Ese trabajo en equipo, esa labor de equipo es lo que principalmente te puede fomentar la práctica de un deporte. Así es. A mí, por ejemplo, de repente me dicen en el programa, oye, ¿por qué no hablaste hoy casi nada? Porque no tenía nada más importante que decir que ustedes. Porque ustedes estaban hablando muy bien. Ustedes estaban tratando muy bien el tema. Y yo no sentí que hacía falta, me sentí perfectamente bien. Cuando, o sea, a mí no me pagan por palabra. Le dije, yo estoy aquí 1 hora, pero si en esa hora el tema que estamos desarrollando, ustedes dos lo manejan mejor, lo dominan. Si a mí no se me ocurre algo, no me meto, o sea, ¿para qué? Sí. Son cosas que aprendes en la vida, ¿no? No tiene uno por qué estar. No, o sea, a mí no me pagan por hablar. Bueno, que es encomiable esa postura porque no es muy común, porque sí prolifera el afán de lucimiento, de protagonismo. Yo quiero ser el importante del programa y no tanto quiero que el programa termine siendo un buen producto y muchas veces será mejor si yo hablo menos. Sí, tú también como futbolista que fuiste también seleccionado y todo, y estando en el tipo de programas de los que estamos hablando, pues sabes perfectamente bien que a veces uno luce más sin hablar y a veces uno necesita forzosamente meterse, ¿no? O sea, también cuando te están diciendo algo que no es cierto, que no es una verdad, o que te duele, o que es carente de ética, pues también tienes que decirlo, ¿no? Sí. Pero pues hay que jugar en esta vida. Sí, no pasar a veces como que el que calla otorga, ¿no? Entonces se dijo esto y este cuate no refutó nada al respecto, quiere decir que está de acuerdo, ¿no? Se corre a veces ese riesgo. Yo no sé, Robert, si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero fíjate que yo creo, y también lo he escrito en muchas ocasiones, que el comentarista deportivo, específicamente el de fútbol en México, tiene ante sí la gran oportunidad y por ende la gran responsabilidad de aprovechar sus narraciones, inclusive, no sus comentarios, sino sus narraciones, para mandar mensajes que son bien importantes, porque los están oyendo y viendo niños, niñas, adolescentes, adultos, gordos, flacos, ricos, pobres, mujeres, viejos. Todo tipo de gente está viendo qué estás diciendo de algo que está pasando en la cancha. Sí. Y eso que está pasando en la cancha, si tú ponderas una violencia, estás mandando el mensaje de que el fútbol es violento, hay que ser violentos. Si tú utilizas el fútbol, no, o sea, sin llegar a exageraciones, pero me refiero a estar consciente de que si tú estás combatiendo con tus narraciones la mala leche, la mala intención, el burlarse del árbitro, si el árbitro falla, o sea, en el fútbol hay todo, hay autoridad, hay sociedad, hay juicios, hay hermandad, o sea, hay violencia, hay desesperación, y si tú como narrador de un partido o explicador de un partido no encuentras que haya una relación con lo que vivimos todos los días, pues estás desperdiciando una gran oportunidad de mandar mensajes. Sí. No digo que la narración sea para mandar mensajes, ni mucho menos, pero hay muchos momentos en que a veces lo puedes aprovechar para ayudar, sí, no solo a que la gente vea mejor el juego, sino mandar mensajes que sirvan más allá del juego mismo. O sea, y te puedo sembrar esta semillita para que quizá mejores como persona un poquito con esto que te dije, ¿no?
Exactamente. Eso es, para mí, esto también fue, sigue siendo un factor importante el manejo te digo, pues los reglamentos son las leyes, el árbitro es la autoridad. Claro. Y con una facilidad lo descalificamos, con una facilidad pero cuando lo hace muy, muy bien, no lo ponderamos como para que la gente también, la autoridad, es decir, autoridades límites, que no autoritarismo, que ¿por qué está un árbitro? Porque hay un límite, o sea, y estudiar los reglamentos, Robert, del fútbol, estudiarlos, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué son 9-15? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no son 10 o por qué no son 8? ¿Y por qué la rueda del círculo central mide lo que mide? ¿Por qué? ¿Por qué no es más grande o más chica? Es bien interesante saber todo eso. También 9-15 para cada lado, para un diámetro ahí de 18-30. Carlos Albert, me da mucho gusto